Les damos la más cordial bienvenida al curso de Buenas Prácticas en Salud impartido por el Instituto ISEC. Mi nombre es Cristian Gómez, soy psicólogo, consultor en gestión de personas, coach. Vamos a revisar 8 módulos relacionados con el curso de Buenas Prácticas. El primer módulo está relacionado con la gestión del cambio, entendiendo que el cambio es un fenómeno muy complejo y muy importante al momento de implementar o introducir un proyecto, una iniciativa, cualquier actividad que vaya a renovar las prácticas en una organización. El cambio es un fenómeno complejo, influyen múltiples factores y existe una dificultad para desentrañar cómo ocurre este fenómeno del cambio. Las ciencias del comportamiento, las ciencias naturales y las ciencias sociales han indagado, han investigado y han llegado a la conclusión de que prácticas que en el pasado resultaron útiles, en el presente y en el futuro ya no van a tener la misma eficacia. Por ejemplo, en el mundo de la salud, la lobotomía o la experimentación animal ya no se utilizan como en el pasado, pierden vigencia, ¿verdad? Por lo tanto, existe una evolución, una transformación en el transcurso de la historia en las organizaciones. Reflexionemos un poco acerca de qué es el cambio. Por ejemplo, ¿qué tienen en común estas imágenes? Revisemos estas imágenes. ¿Por qué se pudo provocar esta serie de transformaciones? ¿Qué se podría evitar o se podría evitar que sucedieran y por qué? El ser humano y la vida están en permanente evolución y transformación. Con el desarrollo de la ciencia y el desarrollo del ser humano se han intentado optimizar para asegurar la comodidad, el progreso a través del intelecto y el desarrollo humano. Con el uso de la tecnología, el ser humano ha intentado facilitar su vida, ¿sí? Es importante señalar que todos los fenómenos son impermanentes, incluso el éxito y la victoria. Lo único permanente es el cambio. Ya lo señalaba Heráclito, un filósofo griego, que se preguntaban estas cuestiones, ¿sí? El cambio y cómo las organizaciones se adaptan al cambio es fundamental. Introducir un proyecto de buena práctica en un CESFAM es y requiere una metodología de gestión del cambio. El cambio es la capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes transformaciones que sufra el medio ambiente interno o externo mediante el aprendizaje. El cambio es un hecho, ¿bien? Un hecho es un fenómeno que puede ser verificado, algo que ocurre, y el cambio puede ser un cambio inesperado, que lo podemos entender como una crisis repentina, urgente, ¿no es cierto?, inesperada, lo que implica un peligro o una oportunidad, o por otro lado, el cambio puede ser planeado. Ustedes quieren planear un cambio, la incorporación de una buena práctica en el CESFAM Nuevo Horizonte. Por lo tanto, se tienen que considerar al menos 4 variables. Una variable estructural, una variable técnica, una variable estratégica y una variable humana. ¿Sí? ¿Qué favorece el cambio en las organizaciones? Los cambios en la fuerza del trabajo. Existen nuevas competencias, los trabajadores requieren desarrollar nuevas competencias. Hoy día, con todo el cambio, ¿no es cierto?, en la configuración del trabajo, a raíz de esta crisis sanitaria se han implementado modalidades de teletrabajo. Cada vez el trabajo implica una complejidad mayor, se requieren más redes de colaboración. En el pasado, una persona debía relacionarse con 10 o 15 personas para alcanzar un máximo desempeño. Hoy día, las organizaciones requieren que cada colaborador al menos tenga contacto con 20 o más personas. Otro
elemento que favorece el cambio en las organizaciones es la tecnología. Hoy día están las ciencias informáticas, la inteligencia de negocio, la inteligencia artificial, incluso la telemedicina. El aprendizaje virtual también. Hoy día nuevas generaciones, los millennials, son nativos digitales, por lo tanto tienen otro dominio tecnológico, ¿sí? Por lo tanto, las organizaciones también deben ir adaptándose a esta transformación. Existen tendencias sociales también, que implican y empujan a las organizaciones a actualizarse, a renovarse, ¿sí? Hoy día la ciudadanía está exigiendo mayor acceso a la salud, más equidad, más oportunidades y apuntar a una vida saludable, ¿sí? Cómo las organizaciones también deben responder a esa demanda. Otros elementos que favorecen el cambio en las organizaciones es la política mundial. Hoy día las organizaciones modernas se aseguran, ¿no?, de que exista una sostenibilidad que asegure la satisfacción, ¿no?, de las necesidades de las próximas generaciones en materia social, de medio ambiente, producción, energía y economía. Cuando llevamos el cambio al nivel de las personas, también existen algunos elementos que pueden favorecer el cambio. Por ejemplo, tomar conciencia, ¿sí? Las personas están conscientes de que existe un problema, por lo tanto, se facilita la incorporación del cambio. Otro elemento que favorece el cambio es la excitación emocional, cuando exige, ¿no es cierto?, una situación negativa, la adaptación. Otro elemento que favorece el cambio en las personas es la autoevaluación, el autoconocimiento. El compromiso también favorece el cambio en las personas. La liberación social son alternativas que favorecen el cambio y la transformación cultural y social. Otro elemento que favorece el cambio son las recompensas, es decir, un beneficio, ya sea otorgado por uno mismo o por un tercero. Finalmente, las relaciones de ayuda también favorecen el cambio en las personas. Revisemos los principios básicos acerca del cambio. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas de la resistencia al cambio? Las culturas se resisten al cambio. Es difícil cambiar las culturas porque implica modificar hábitos y costumbres arraigadas en la organización. Existe un temor también por los afectados por el cambio. Existen intereses creados, eventualmente, y también existe desconfianza por experiencias previas de cambios poco exitosos. Básicamente son algunas de las resistencias al cambio o las causas de la resistencia al cambio. Reflexionemos un segundo en torno a los cambios del CESFAM Nuevo Horizonte. ¿Cuáles son esos cambios que la organización considera que son necesarios para el futuro del CESFAM? ¿Cómo cree que esos cambios sociales y en la tecnología van a impactar en la forma de trabajar en el CESFAM? Son preguntas que la organización debe hacerse, ¿sí? Revisemos ahora los pilares en la gestión del cambio. En la medida que el CESFAM pretende incorporar una nueva iniciativa, una nueva práctica, una buena práctica, debe al menos considerar estos pilares. Número 1, debe existir claridad. Es decir, ¿qué quiere el CESFAM Nuevo Horizonte? ¿Qué quieren los usuarios? Debemos integrar esa visión, ¿sí?, para tener exactamente claro por qué tenemos que cambiar. Número 2, el CESFAM debe tener un equipo y un proyecto definido, ¿verdad? ¿Sí? Debe existir el compromiso, las competencias, los recursos, la formalidad, el reconocimiento y la visibilidad a ese equipo y a ese proyecto. Debe existir involucramiento también, ¿sí? Los líderes deben asistir a las actividades relacionadas con el proyecto, participar activamente en las reuniones, indagar, investigar, estudiar, aprender acerca del proyecto. Finalmente, el liderazgo es clave. Debemos preguntarnos,
¿Tenemos el liderazgo suficiente para impulsar el cambio? ¿Está dentro de las prioridades del líder este proyecto de buena práctica? ¿Cómo hacemos los gestores del proyecto para que el líder integre esta iniciativa como prioridad? ¿Cuál es mi rol como líder, ¿no? Para impulsar el cambio. ¿Qué hago yo para impulsar este cambio? Debemos estar conscientes de que probablemente los líderes que van a impulsar el cambio son ustedes, son ustedes. Por lo tanto, no podemos esperar que venga un líder a empujar y a impulsar esta iniciativa. Son ustedes los gestores de esta iniciativa quienes van a anclar estos cambios en la organización. ¿Sí? Sigamos con el liderazgo. Los líderes deben impulsar el cambio a través de 4 fases. Número 1. Descubrir. Es decir, ¿qué necesidad de cambio hay? ¿Será de naturaleza evolutiva o revolucionaria? ¿Cuál será el alcance? ¿Es un cambio urgente? En fin, el cambio comienza con la comprensión. Debemos reflexionar y descubrir. Número 2. Comienza la fase decisiva. Se debe dibujar la visión, delimitar el terreno del cambio y elaborar planes. El equipo principal y los pioneros, los agentes de cambio, comienzan a implicar a los colaboradores, a los funcionarios y todos los involucrados en las decisiones de cambio. En esta fase, las funciones clave del liderazgo consisten en decidir cómo estructurar la iniciativa de cambio, establecer relaciones, motivar a los demás y lograr la coordinación y compromiso. Número 3. Se debe desarrollar, ¿no? Comienza el proceso de comunicación y se dan los primeros pasos para impulsar el cambio. La implementación puede ser lenta o rápida, pero los líderes deben estar conscientes de que por muy rápido que decidan avanzar, todo el mundo necesita tiempo para adaptarse a los cambios. Y número 4, discernir. El cambio puede continuar y consolidarse o fracasar o no arraigarse en la cultura. Los líderes de cambio deben ser capaces de distinguir lo que funciona y lo que no, para mantener la atención, la energía, los recursos y el apoyo necesario para asegurarse de que el cambio sea duradero. Estamos en un contexto cada vez más volátil, incierto, turbulento y complejo, además ambiguo, ¿sí? Todo varía con mucha facilidad, es poco previsible, ¿sí? No hay nada seguro, no sabemos cómo van a resultar las cosas que hacemos. Por lo tanto, debemos adaptarnos a esa incertidumbre. Existe una crisis política, social, sanitaria, económica, en un ambiente muy complejo que está totalmente interconectado, inclusive algunos vínculos entre todos estos elementos generan información adicional, invisible para el observador. ¿Bien? Entonces, es momento de entender que el cambio existe permanentemente. Es un fenómeno que está sostenido en el tiempo, ¿sí? Por lo tanto, la recomendación que podemos hacer a todos los agentes de cambio es que cambien, ¿sí? Es momento de dejar las prácticas que tal vez sirvieron en el pasado. La consecuencia de la inmovilidad es que probablemente alguien controlará su destino o alguien más hará un cambio. Por lo tanto, la recomendación es introducir transformaciones en su quehacer. Les presentamos ahora una metodología para gestionar el cambio en el CESFAM, en el contexto de la introducción de una buena práctica. En el nivel estratégico hay 3 dimensiones. Número 1, crear coaliciones, ¿sí? Es importante tener claridad acerca de cuáles son esos aliados que pueden facilitar, que pueden sumar
recursos, información, procesos, en fin, pueden sumarse y ser un aliado a esta iniciativa de cambio. Puede ser la Subdere, el Sename, el Senda, la Seremía, las municipalidades, centros de formación técnica, universidades, fundaciones, corporaciones, personas naturales, docentes, facilitadores, juntas de vecinos, en fin. Muy importante crear coaliciones. Número 2, en el nivel estratégico, sentar las bases del cambio. Es importante que el cambio tenga sentido, que haga sentido a la organización y a los usuarios, ¿sí? Para contar y definir un sentido de urgencia. En ese sentido también disponer de los recursos, el conocimiento, el talento, las políticas y los procesos que van a permitir el cambio. Finalmente, en el nivel 3 tenemos sostener el cambio, lo que implica tener una visión clara, una cultura organizacional que integra esta iniciativa. El liderazgo es fundamental, ¿verdad? Crear una visión, crear un relato, una narrativa de cambio. Eso en el nivel estratégico. Cuando ya entramos en el nivel operacional, lo fundamental y lo primero es involucrar a los líderes de toda la organización. En segundo lugar, comunicar la estrategia, muy claro, con todos los canales disponibles, intranet, diarios murales, reuniones, charlas, afiches, en fin. Número 3, asignar roles y responsabilidades. Mucha claridad, transparencia y especificidad en el rol y la responsabilidad de cada uno de los miembros del equipo. Número 4, eliminar obstáculos. Ustedes conocen la organización, tienen experiencias previas, por lo tanto pueden visualizar cuáles fueron esas limitaciones, esos obstáculos que se apreciaron en el pasado. Número 5, medir y redireccionar esfuerzos. Muy importante la evaluación, tener alguna medida, algún criterio, algún estándar específico, algún indicador que nos permita visualizar cuál es la situación, cuál es el avance de nuestro proyecto, de nuestra iniciativa, para redireccionar esfuerzos si es necesario. A continuación tenemos celebrar los éxitos alcanzados, muy importante, para generar motivación, entusiasmo y compromiso. Y finalmente, anclar los cambios a la cultura. Cómo esto se transforma en una práctica formal, estructurada, estable, ¿sí? Que está documentada, que existen evidencias de el cambio que está ocurriendo. Esta es una matriz, una tabla de doble entrada que permite asignar roles y responsabilidades en las distintas etapas de un plan de cambio, por ejemplo. ¿Sí? Importante que exista la delimitación precisa de cuál es el rol y la responsabilidad de cada uno de los miembros en un plan de gestión del cambio. El papel de los mandos intermedios y superiores a la hora de realizar el cambio es crucial. Los jefes de programas, encargados y miembros del comité gestor son los líderes que deben trasladar la visión de cambio a la dirección del CESFAM para conseguir su apoyo y luego gestionar el cambio en conjunto con funcionarios, médicos, usuarios, aliados, colaboradores, etc. Es fundamental generar las redes de colaboración y confianza entre todos los involucrados con responsabilidades y plazos definidos. Asimismo, gestionar la emocionalidad de los equipos para asegurar la coordinación y compromiso de los actores. En un proyecto de cambio se aprecian distintos estilos, distintos modos de comportamiento, ¿sí? Por lo tanto, es importante tener estas distinciones. Existen colaboradores, usuarios, médicos, profesionales, que tienden a tener un estilo iniciador, ¿bien? Son personas con un estilo que desafía los supuestos, las políticas, los procedimientos existentes. Frecuentemente intentan resolver problemas de maneras que desafían la estructura existente,
La tradición y la historia son menos valiosas para ellos y puede que se los perciba como pensadores divergentes. Prefieren cambios rápidos y expansivos. Pueden parecer que ellos no consideran debidamente las consecuencias del cambio que proponen. Importante reconocerse o reconocer cuál es el estilo de las personas que trabajan en mi entorno, cuál es el estilo del líder, cuál es el estilo, mi estilo, y también estar consciente de que cuando enfrento el cambio, cuando un iniciador enfrenta el cambio, puede implicar ciertas conductas. Por ejemplo, pueden parecer desorganizados, indisciplinados, poco convencionales y espontáneos. Prefieren el cambio que desafía la estructura actual, ¿sí? Son iniciadores que están más relacionados con la reestructuración, con la revolución, ¿sí? Probablemente cuestionen los supuestos ya establecidos, disfrutan del riesgo y de la incertidumbre, pueden parecer poco prácticos y pasar por alto ciertos detalles importantes. Pueden parecer visionarios y sistemáticos en su forma de pensar. Pueden tratar con poco aprecio las políticas y los procedimientos establecidos. Ese es el primer estilo que les presentamos en este modelo de cambio, el iniciador. El segundo estilo, que generalmente aparece en las dinámicas humanas, es el pragmático. Son personas que pueden parecer razonables y prácticas, dispuestas y flexibles. Los pragmáticos tienden a solucionar los problemas en formas que enfatizan la obtención de resultados factibles y prácticos. Se concentran más en los resultados y logros que en la estructura de la organización. Los pragmáticos pueden parecer más orientados hacia el equipo que cualquier conservador o iniciador. Y cuando enfrentan el cambio, pueden parecer prácticos, complacientes y flexibles. Prefieren el cambio que enfatiza los resultados realizables. Se concentran más en los resultados que en la estructura establecida. Mantienen la mente abierta hacia ambos lados de una discusión. Operan como mediadores y catalizadores de acuerdos mutuos. Pueden adoptar posiciones intermedias. Parecen más orientados hacia el trabajo en equipo, ¿sí? Ese es el estilo del pragmático. Ahora revisemos el estilo del conservador, ¿sí? Las personas con un estilo conservador pueden parecer disciplinadas, detallistas, deliberadas y organizadas. Conocen las reglas, los reglamentos y las políticas de su entorno y prefieren el cambio que las sucede. Es decir, la prioridad son las normas y políticas. Para el conservador, las reglas y los reglamentos tienen un valor inherente, ya que sin ellas el mundo no tendría orden alguno y sobrevendría el caos. Cuando los conservadores enfrentan el cambio, prefieren el cambio que mantenga la integridad de la estructura actual, ¿sí? Prefieren el cambios graduales. Pueden operar partiendo de supuestos convencionales, les gusta lo que se puede prever, pueden parecer cautelosos e inflexibles, pueden enfocarse en aspectos detallados y rutinarios, ¿sí? Por lo tanto, es importante estar consciente de estos estilos y cómo están presentes en la organización, en el equipo, en la dirección. Revisemos algunos elementos relacionados con la comunicación y el cambio. La comunicación es la mejor estrategia para enfrentar con éxito situaciones de cambio, pues favorece la motivación y persuade, combatiendo actitudes negativas frente al cambio. Revisemos un plan de 6 pasos para comunicar el cambio. Número 1. Transmitir un mensaje de la importancia que tendrá el cambio en el desempeño de la organización. Número 2. Enfatizar lo necesario que es que el personal se involucre con el cambio para que éste se realice exitosamente. Debe declararlo abierta y públicamente. Explicitar claramente el propósito del cambio y la visión que tendrá la organización a partir de este. Número 4. Explicar
cuál será el rol del personal en el cambio organizacional y cómo éste los afectará en sus actividades en la organización. Y número 5, mantener consistencia en el discurso para obtener credibilidad ante el personal. Finalmente, la importancia de comunicar el cambio en persona, directamente al personal. Siguiendo estas recomendaciones, las probabilidades de éxito en la implementación de un programa de buenas prácticas en el CESFAM aumentan. Esperamos que este primer módulo haya sido de su agrado. Vamos a seguir avanzando en el curso con el módulo 2 relacionado con la gestión de proyectos. Hasta pronto.